Listo. Bueno, pues gracias a Dios estamos otra vez reunidos por primera vez en no sé cuánto tiempo, por cuarto viernes consecutivo. Y bueno, damos gracias a Dios. Sabemos que la fecha de Halloween y Día de Muertos pasó esta semana, pero creo que es oportuno terminar el estudio acerca de estos temas. No creo que lo acabemos hoy para no variar, pero espero que esté siendo de bendición y finalmente creo que son enseñanzas que nos pueden ayudar para compartir con otros acerca de la verdad de Dios respecto a estas tradiciones y a estas ideas que se manejan en el mundo, y también poder explicar por qué no participamos de ellas. Hemos visto cómo hay una cierta confusión en la iglesia pseudo cristiana, sobre todo, es decir, aquellos que sin ser cristianos se ostentan como tales, como es el caso de Jesús Adrián Romero. No lo digo por otra cosa, sino por su doctrina. Igualmente la Iglesia Católica Romana, que nos inducen o pretenden inducirnos a participar en este tipo de eventos. No obstante, también encontramos ciertas desviaciones entre personas que podemos pensar que son hermanos, como es el caso de John Piper, Tim Challies, que creo es un hermano de en general sana doctrina, por lo menos hasta donde yo me he quedado. Ya no he seguido mucho de él, pero creo que sí, que también invitan a cierta participación de estos temas. John MacArthur, lo comentamos, es categórico el decir que no. Y vimos también cómo John Piper dice que es bueno que medio participemos para que no nos aislemos y poder incluso disfrazarse dentro de la iglesia, siempre y cuando no sea de cosas feas, para no aislarnos tanto. Vimos también que hemos de responder a varias preguntas a lo largo de este estudio acerca del origen, si es pagano o no, si realmente tiene origen cristiano, si es algo secular o algo espiritual, y determinar si hemos o no de participar en ello. En este sentido, en su momento analizamos lo que dice Colosenses 2:8. Y analizamos el origen pagano de estas tradiciones y de estas creencias en el mundo celta, en el mundo romano, en las culturas precolombinas, y también fuimos analizando cómo la Iglesia Católica Romana fue cristianizando estas prácticas para hacerlas adecuadas a su doctrina. Es que Nando pregunta que, sí. que está mal lo que dices, de que se disfracen. Claro, es que justamente mi hijo pregunta o está diciendo acertadamente que está mal que se disfracen. Sí, es correcto. De hecho, esta persona que lo afirma, estamos viendo cómo a la luz de la Biblia lo que eso afirma está mal. Está mal que se disfracen. ¿Ok? Vimos también qué es lo que generalmente vemos en estos días, es decir, qué es lo que sucede hoy por hoy, y que si bien hay quienes practican estos cultos o ritos durante estos días francamente satánicos, hay muchos que piensan que es juego, otros que piensan que es una tradición que no tiene ningún problema, pero hay en el ADN de los mexicanos que crecimos en este mundo paganizado por la Iglesia Católica Romana, pues sabemos de estas creencias y muy firmes las entendemos acerca de cómo piensan que los muertos vienen y tienen cierta convivencia con los vivos. Hablamos también de lo que sucede con los disfraces, y en el último estudio empezamos a hablar justamente de lo que dice la Biblia a este respecto. Y en este sentido comenzamos a hacer una reflexión acerca de que cómo Dios es el que se conoce a sí mismo, y es Él, siendo soberano, siendo omnisciente, quien determina cómo es que debemos de adorarle, cómo es que debemos de acercarnos a Él.
Es Él el que define lo que es agradable y lo que no es. Y hemos visto también que estamos llamados a acercarnos a Dios de la forma en que Él dice y no conforme al mundo, el mundo lo dispone. También hicimos la advertencia acerca de que existen pecados que, sin ser intencionales, caemos por error. Y en el Antiguo Testamento es claro que habían sacrificios para enmendar o para acercarnos a Dios cuando justamente habíamos caído en pecados no intencionales, sino por yerro. Y hicimos una exposición acerca de cómo todo este mundo del Halloween y del Día de Muertos envuelve toda una idea de tinieblas, de oscurantismo, de cosas que son ajenas a Dios y no solo ajenas, sino que tienen que ver con el lloro y crujir de dientes del infierno, con el dominio de Satanás, y también hicimos una reflexión acerca de cómo Dios nos llama a estar en luz, porque hemos salido de las tinieblas para ir a la luz admirable de Dios, a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Y vimos este comparativo que se lleva a cabo en la palabra de Dios entre estos dos mundos, entre vivir en el pecado, en las tinieblas, haciendo caso a las cosas de este mundo, y lo que realmente nos llama Dios a una vida de santidad. Y incluso Jesucristo, cuando habla del momento en que iba a ser entregado para morir en la cruz, Él habló como era el tiempo, el momento de la potestad de las tinieblas. Y vimos cómo justamente todo este mundo que desprecia la luz, que desprecia el evangelio, es a lo que se refiere este mundo de tinieblas. Entonces vimos el contraste claro que establece la palabra de Dios entre la luz y las tinieblas, entre la santidad y el pecado, entre el reino de Dios y el dominio de Satanás. Y empezamos a hablar de dos errores que generalmente se cometen en este tipo de creencias. Hablamos del error del purgatorio, que no existe, sino que claramente la Biblia enseña que después de la muerte viene el juicio y hay una separación entre aquellos que creyeron en Jesús y aquellos que lo rechazaron. Y vimos también que la Biblia es clara al expresar que los muertos no regresan. En el momento en que se muere se pasa ya sea a la presencia de Dios o bien a su reprobación, a estar alejados de Él, al lloro y crujir de dientes. Si bien ahorita en tanto regresa nuestro Señor Jesucristo en un modo espiritual, pero que cuando regrese nuestro Señor Jesucristo habrá resurrección para vivos y para muertos, y el castigo en ese caso será aún peor. Y también nos cuestionamos que respondimos, mejor dicho, que siendo que no se trata, no hay muertos que regresen después de la muerte, no hay fantasmas como tal, ¿a qué es a lo que tantas personas invocan? Y sin duda se refiere a los ángeles caídos. Como lo dice MacArthur, si adoradores paganos creen que un ídolo es un dios, los demonios actúan como el dios imaginario. En el ídolo no hay un dios de verdad, pero sí una fuerza satánica espiritual activada por su culto. Sin duda, todas estas prácticas... Hay un dios de verdad, ¿qué estoy diciendo? Que hay un solo Dios verdadero, pero hay gente que adora dioses falsos. Y entonces los demonios, los ángeles caídos, se aprovechan de esos cultos para engañarlos aún más. ¿Ok? ¿Quedó claro? Entonces vemos esta realidad. Si bien MacArthur está hablando de la idolatría, no hay duda de que este tipo de prácticas sí llevan envueltas idolatría, pero hay una activación espiritual por parte de la gente que cree esto y lleva a cabo ciertas prácticas de las cuales estos demonios, estos ángeles caídos, se aprovechan. ¿Vamos claros? Si hay dudas, si hay comentarios, pueden alzar la mano, pueden mandar mensaje y bueno, vamos a empezar el día de hoy. Ahí quedó el repaso. A lo largo de estas prácticas, de este tipo de días, muchas veces, ya sea a través de juegos de niños o de gente
adulta que se les hace chistoso llevar a cabo ciertas prácticas paganas, hay una auténtica invocación de estos seres espirituales que Dios ha rechazado y que están condenados. Fíjense, acompáñenme a Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Versículos 10 a 12. Vamos a leer del 9 al 14. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque esas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Hay un claro mandamiento de parte de Dios para no participar en las costumbres paganas que llevan a cabo estas naciones, estos lugares a donde estamos habitando. Sin duda, estamos hablando no concretamente la tierra de Canaán, obviamente, pero ciertamente el mundo tiene sus costumbres y como lo vamos a ver que efectivamente llevan a cabo estas prácticas. Fíjense, de las cosas que está mencionando Moisés en esta parte de Deuteronomio. La necromancia en general, que es a lo que se está refiriendo este punto, es la comunicación con los muertos. Y esta comunicación que se pretende llevar a cabo con los muertos es a través de la adivinación, que esa adivinación es buscar la voluntad de dioses o de seres diversos a través de presagios, sean estos demonios, dioses paganos o incluso ángeles, porque hay quien dice, no, es que mira, yo estoy hablando con ángeles y hay una forma de comunicarse. No, Dios ha establecido una forma, como lo veremos, para tener la verdad, para tener la dirección, y es a través de Jesucristo. Entonces, esa adivinación se busca así. El agorero es tratar de controlar el futuro con espíritus, es los amarres, los hechizos que se pretenden hacer, que muchos de verdad piensan que es juego lo que hacen. Eso de poner fotos de personas y hacerles cosas para que tengan ciertas preferencias por alguna otra persona o para que se les ablande el corazón, por mucho disfraz que se pretenda hacer de que es algo bueno o es para su bien, eso es hacer prácticas ocultistas. Los hechiceros, efectos mágicos a través de pociones o drogas. Dense una vuelta al mercado de Sonora, si no me equivoco que es. Ahí hacen mucho de ese tipo de cosas. Conjurar encantos, atar a otras personas mediante murmullos mágicos. También lo llevan a cabo. Hay personas que llevan a cabo este tipo de prácticas y que pretenden hacer ciertas hipnosis a través de murmullos. El adivino, comunicación con los muertos, pero como lo vimos en el estudio pasado, en realidad estamos hablando de demonios. El mago, que tiene cierta relación con el mundo demoníaco o espiritual, y la consulta de muertos. Todas estas prácticas son las que condena Dios en Deuteronomio 18 del 10 al 12. Y estas prácticas la toman, insisto, como juegos en algunas ocasiones. Otros de verdad pretenden invocar, probar al destino, como algunos le podrían llamar, o incluso lo toman a juego y se disfrazan de ese tipo de cosas. Hay que tener mucho cuidado. Muchos buscan comunicaciones, información o intercesión celestial. Lo que les decía, hay gente que busca
comunicarse no con este tipo de seres malos, no, sino con seres de luz. Olvidan que el mismo Satanás se ha disfrazado de ángel de luz y buscan este tipo de comunicación de comunicación, de dirección o de información celestial. Y lo pongo así porque, aunque sí los hay quienes conscientemente sí buscan invocar a estos seres de las tinieblas. Y se los dice alguien que antes de la gracia de haber sido traído a los pies de Cristo, practicó eso. Yo estuve en esas cosas y te dicen que son cosas buenas. Incluso me acuerdo que un santero me decía, mira, no te preocupes, el santuario, ¿cómo le llaman? El santoral. El santoral de la satanería es paralelo al santoral del catolicismo romano. Claro, porque ambos involucran a seres caídos. Esta idolatría, aunque se busca disfrazar de celestial, en realidad no es otra cosa más que invocación, ya sea de seres netamente de las tinieblas, seres disfrazados de ellos, o muertos o pretendidos muertos que en realidad son usados por esos mismos seres caídos. ¿Por qué? ¿Por qué afirmo con tanta seguridad que se trata de ángeles caídos en el peor de los casos o en la mayoría de los casos? Porque Dios ha establecido que solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los muertos, y es Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El único, completamente Dios, completamente hombre, es Jesucristo. El único que puede mediar entre Dios, el único y verdadero Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y los hombres, es Jesucristo. Cualquier otro que pretenda ocupar este lugar, por muy disfrazado de luz que se pretenda aparentar, no proviene de Dios. Nadie que provenga de Dios va a buscar quitar a Dios de su lugar. Alguna vez leía cómo realmente este engaño de hacer pensar que Jesucristo está muy lejos y necesitamos un intercesor o una intercesora con Jesucristo, no es otra cosa más que alejarnos de Jesús, y es gente que realmente no conoce a Jesucristo. Él está cercano para aquellos que nos acercamos con un corazón contrito y humillado. Cualquier otro ser es negar a Dios hecho hombre. Los muertos no pueden interceder por nosotros. No tienen comunicación con nosotros, ¿ok? Ahora, obviamente cuando tratamos este tema, sin duda nos viene a la mente el caso de Saúl. Si recuerdan, Saúl invocó a Samuel cuando Samuel ya había muerto. Y esto fue en una franca violación a los mandatos de Dios, a la palabra de Dios, y acude a una adivina. Acompáñenme a Primera de Samuel 28. Primera de Samuel 28. ¿Quién es Samuel? Samuel es del que estamos hablando en la iglesia, mi amor. Es el último de los jueces a través del cual Dios gobernó a su pueblo. Llevaba a cabo actos de adoración a Dios, llevaba a cabo sacrificios, era el que guiaba al pueblo en su tiempo, ¿ok? Él fue el que unge a David como rey. ¿Sale? Fíjense, Primera de Samuel, capítulo 28, versículos 3 a 19. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa.
Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Versículo 9. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo, por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero, David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Es un pasaje difícil. ¿Por qué? Porque es claro que hay una interacción con una persona, con un ser que habla de parte de Dios, en el sentido de que le está diciendo un mensaje de Dios, un mensaje que sabemos que se cumpliría tal cual se lo dijo. Y usa a una adivinadora, a una mujer que tenía espíritu de adivinación. Entonces, derivado de ello, debemos de entender y partir de esta realidad. Es un pasaje de difícil interpretación. Algo que es muy claro, como lo vimos en Deuteronomio, es que no podemos ser guiados por adivinos. Levítico 19:31. Levítico 19, versículo 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Es claro el mandamiento de Dios. Dios lo considera. Es tan malo este tipo de actos, así como la curiosidad de, ay, oye, ¿pero qué te dijeron? Que este tipo de actos lo considera Dios como prostitución y el castigo es de muerte. Levítico 20. Levítico capítulo 20. Versículo 6. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. ¿Se fijan? Esa persona, la que acude, la que atiende a este tipo de palabras de adivinadores, lo que hace es prostituirse. Es una prostitución espiritual, es tener comunión con
seres oscuros, seres de las tinieblas. Versículo 27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. No estamos hablando de una cosa leve. Es claro que Dios lo prohíbe. Es claro que Dios lo desaprueba. Y ojo, Saúl lo sabía. Vamos a regresar al pasaje, 1 Samuel 28. Versículo 9. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. Tanto la mujer lo sabía como Saúl lo sabía. Y no obstante, ¿qué hace Saúl? Jura proteger a la adivina. Versículo 10. Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Se había disfrazado. Podía engañar a la adivina, pero no podía engañar a Dios. Finalmente Dios sacaría a luz la verdad. Y para poder interpretar este pasaje hay dos posturas. Efrén el Sirio, Lutero y Calvino consideraron que esta presencia, este ser que vino a hablar con la adivina y con Saúl, era un demonio. Finalmente, en la soberanía de Dios, Dios le había manifestado a este ser de oscuridad la palabra que eventualmente le daría a Saúl. No obstante, hay otros, como es el caso de MacArthur y en The Reformation Study Bible, que dice que efectivamente sí fue Samuel. Y yo creo, en mi humilde opinión, que son más fieles al texto. ¿Por qué? Dios es soberano y Dios soberanamente pudo haber permitido que Saúl regresara. ¿Por qué? Quizás el momento lo ameritaba. Se trataba del rey elegido por el pueblo para gobernar sobre su pueblo. Se trataba del rey, todavía en ese momento, aunque ya desaprobado por Dios, pero era el rey. Y, a ver, denme un segundo. Ahorita. Y, además, tenía un mensaje específico para este Saúl. Un mensaje muy claro. Versículos 16 a 19. Entonces Samuel le dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Entonces, había un mensaje claro. Fue un milagro de Dios y no los poderes de la divina. Fue Dios obrando soberanamente en este caso. Hay una cosa que además nos permite ver que algo se salía de la práctica común de la divina. ¿Por qué? Porque ella misma se asombra, versículos 12 a 15. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de su manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Hay un asombro de parte de la mujer. Algo se había salido de lo que ella siempre llevaba a cabo. Algo la sorprendió. Algo era más allá del engaño habitual que ella solía hacer. Todos estos datos nos llevan a concluir que no fue un fenómeno usual. Se cree que regularmente se trata de demonios engañando, pero la reacción de esta mujer adivina
demuestra que ella no tenía el poder real para atraer a un muerto. Era Samuel y no un demonio. Ahora, no nos debemos de quedar solamente con lo que pasó históricamente. Veamos la consecuencia. Primera de Crónicas, no dejen un papel aquí. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Fue una clara obra de parte de Saúl, una obra de su carne, que ante la realidad que estaba viviendo, el silencio de parte de Dios, no se arrepintió, sino simple y sencillamente buscó sacar el beneficio de parte de Dios, buscar su dirección. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? La consecuencia, la muerte. En Levítico lo leímos: quien haga tal cosa es abominación, es prostitución, y por ende merece la muerte de parte de la muerte que eventualmente viviría Saúl. ¿Ok? Ahora, la verdad es que muy probablemente así lo haya ordenado Dios. ¿Y por qué? Porque fue un juicio a Saúl. Le comunicó, le reiteró su desaprobación, lo destituyó de su reinado. Y vemos el juicio que alcanzó no solo a Saúl, sino al pueblo, ese pueblo que eligió a Saúl. Vino un juicio de Dios y fue un juicio fielmente revelado, es decir, se expresó con toda verdad lo que habría de acontecer. Finalmente, no hubo revelación nueva. Dios ya le había dicho a Saúl lo que iba a acontecer con él. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 28. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 28. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo tuyo, mejor que tú, a David. Entonces, fue una verdad reiterada. ¿Ok? Ahora, este es un hecho aislado. El hecho de que haya acontecido esto no debe de considerarse bajo ninguna interpretación como que podemos llevarlo a cabo. Es clara la desaprobación de Dios a estas prácticas, tan clara que el propio Saúl le pasó. Pero, además de todo, quiero hacer una advertencia. Aunque hayamos visto este caso aislado en el que el texto nos invita a pensar que no era un demonio, sino era el mismo Samuel, lo cierto es que no podemos sacar doctrina de aquí. Ojo, Primera de Samuel es un libro histórico, y eso es lo que nos indica un libro histórico, historia. No debemos de sacar doctrina inmediatamente de él. Alguien me decía, algún izquierdoso que estudió conmigo la maestría, pretendía sostener el socialismo a través de la forma de vida en que tuvo la iglesia primitiva, como lo leemos en Hechos, en que compartían todos sus bienes. Y me dice, ¿cómo debemos de entender entonces Hechos capítulos tal y tal? Le digo, de la misma forma que entendemos Primera de Reyes y Primera de Crónicas respecto a David. David tuvo muchas mujeres, pero de ahí yo no saco que yo pueda tener concubinas. Los libros históricos nos cuentan una historia, nos cuentan la historia, los hechos que acontecieron. Son inspirados sin duda, pero no necesariamente o no directamente sacamos doctrina. A través de las reiteradas obras de Dios, por ejemplo, en estos libros podemos ver su carácter, como lo vimos en el último sermón de nuestra iglesia.
Vemos la condición del hombre y vemos las sombras, los tipos que nos anuncian la vida, la obra, la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la redención que Él vendría a hacer. Pero cuidado, no deduzcamos doctrinas de hechos aislados, ni de este caso ni de otros casos de la Biblia. ¿Queda claro? Pero vemos este caso y la Biblia nos da suficiente luz para entender que sí es probable que haya sido el propio Samuel, pero también que fue un acto desaprobado por Dios. ¿Ok? Entonces, ante toda esta vorágine de actos, de hechos, de cosas que acontecen en estos días de Halloween, de Día de Muertos, y todo este culto a las tinieblas y a los muertos, debemos de recordar algo que es muy claro. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Mateo, capítulo 22, versículo 32. Fíjense. Viene la pregunta de los saduceos que no creían en la resurrección ni en los ángeles a Jesucristo, acerca del caso en que un hombre tuvo una mujer, no tuvo hijos, se casó su hermano con ella y así 7 hermanos, y le preguntan, entonces, ¿de quién será esta mujer esposa en la resurrección? Jesucristo les explica que los saduceos no entendían bien la palabra de Dios, no la estaban estudiando bien, y les decía justamente que en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Pero fíjense desde el versículo 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Esta cita que está haciendo Jesucristo acerca de esta afirmación de Dios se refiere a la plática que tuvo Dios con Moisés. Éxodo 3:6, se los leo. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Recordemos algo, para este tiempo es evidente que estos patriarcas a quien se refiere Dios, a Abraham, a Isaac, a Jacob, ya habían muerto en ese momento. Ellos ya estaban muertos, ya habían muerto. Y el verbo ser, es decir, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, está en presente. Esto lo que nos quiere decir es la continuidad de la vida, lo opuesto a la muerte. ¿Ok? Los que mueren no se quedan en este mundo ni como fantasmas ni como zombies. Dependiendo de la relación que tengan con Cristo, es que estarán en la presencia de Dios o no. Pero no van a estar aquí. Fíjense, 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, versículos 6 a 8. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Para los cristianos, la muerte no es más que la puerta a la presencia del Señor. Es la continuidad de la vida en otro ámbito, pero no nos quedamos aquí. Y tampoco aquellos que están en una mala relación con Cristo se permanecen aquí. No. Cuando Jesús habla de Lázaro y el rico es claro que no está en este mundo. Se fue al Seol y está sufriendo.
Mateo 8:22. ¿Vamos claros hasta aquí? Si hay dudas, por favor, díganme. Mateo 8:22. Vamos a leer desde el 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. La llamada de Jesús es dejar que el mundo se ocupe de la mundanalidad. Los muertos espirituales que se ocupen de los muertos físicos. Sepultar a un padre, sin duda, es algo bueno. Pero hay un llamado más alto, más elevado. Muchos pueden decir: no es malo recordar a los muertos. Aún así, ¿es esa la tarea que nosotros tenemos como cristianos? ¿Cuánto más es algo desaprobado por Dios no el recordarlos, el invocarlos como lo hace el mundo? ¿Sí? Tengamos cuidado. Hay una clara desaprobación de parte de Dios para todo este tipo de invocaciones, para todo este tipo de celebraciones. Recordemos que Cristo nos hizo pasar de muerte a vida. Primera de Juan 3. Primera de Juan 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Hemos pasado de muerte a vida. Es Jesús quien lo hizo posible. Juan 10:10. El ladrón que no viene sino a hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Segunda de Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Por qué celebrar la muerte si Jesucristo nos ha pasado de muerte a vida? Recordemos que la muerte no es otra cosa más que el castigo de Dios, la consecuencia del pecado. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué celebrar aquello con lo que Dios castigó al hombre por su rebelión? Cristo mismo dio su vida para vencer a la muerte. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es Jesucristo mismo quien dio su vida, quien murió para que toda esta vida de las que de las que nos anuncian estos versículos podamos participar. ¿Queda claro? Bueno, ahí dejamos el estudio. Vamos a parar. Déjenme parar las grabaciones.